Muy buenos días, tardes y noches, estimada y querida comunidad. Bienvenidos nuevamente. Los acompaña mi estimado y querido Dev Swaran. y servidor Ramji Singh. Y estamos aquí para compartirles un tema el día de hoy muy interesante con respecto a lo que son marcas y manufacturadoras de gong. Entonces, aquí tengo algunas preguntas, algunos temas que vamos a desarrollar y por supuesto, con todo el conocimiento, información, tanto como Dev y yo, les vamos a compartir, por ejemplo, cuáles fueron las pioneras en el mercado, cómo se han desarrollado otras marcas y como tercera y última, cuáles son los gongs que producen o fabrican hoy en día. ¿Estás listo, estimado Dev, para comenzar? Claro que sí, adelante, listísimo. Y bueno, pues entonces estamos aquí con un tema bastante específico, Dev, y muy importante porque sabemos cómo hoy en día, cómo ha ido creciendo la comunidad, cómo ha ido creciendo todos los amantes del sonido con respecto al tema de los gongs y por supuesto estamos viendo cada vez más y más y más, muchos más gongs que después uno dice, ok, ¿y de dónde viene este gong? ¿Y quién lo realiza? ¿Y quién es el sound maker? O el fabricante, el artesano, y bueno, y por supuesto de diferentes, de diferentes continentes. Entonces me llama mucho la atención. Creo que es muy importante que podamos esto compartírselos a la comunidad, Dev, por supuesto, por cuestiones de calidades, por cuestiones de precio, por cuestión pues de realmente si el producto es apto o no y también pues hasta dónde está la posibilidad para poder comprar o hacer la adquisición de un gong de esta magnitud, ya por la cuestión económica, por supuesto. ¿Qué nos puedes comentar, estimado Dev? Así es un gran tema y ahora sí que es una de las preguntas y cuestiones que todo el sonoterapeuta tiene, ¿no? Al momento de pensar en adquirir un gong. ¿Cuál es el adecuado? ¿Qué tamaño? ¿Qué marca? Es un gran tema y pues bueno, feliz de platicarlo porque estoy seguro que le va a ayudar a muchas personas que quieren un gong, que quieren entrar al mundo del gong, todo esto. Bueno, efectivamente, mira, aquí hay un tema que obviamente sin dar de alguna manera un tipo de publicidad, pero es simplemente todo esto es informativo, pero simplemente comencemos, por ejemplo, con la Paiste, esta marca Paiste que fue fundada en 1906, Dev, imagínate, estamos hablando que hasta hoy en día, 2022, son 116 años de existencia de esta marca que fue creada en el Imperio Ruso, en San Petersburgo, y por supuesto, obviamente con muchísimas transiciones de lo que vivió la marca hasta hoy en día donde se encuentra, que por supuesto está la sede en Suiza y en Alemania. Entonces, podemos decir que esta marca, de la marca Paiste, bueno, fue creada por Thomas. Thomas como si fuese en inglés, pero sin H y con doble O para toda la comunidad. Thomas Paiste. Y bueno, Thomas Paiste prácticamente fue, digamos, un guardia imperial, donde él se retira en el año de 1901 y posteriormente en el año de 1906 da inicio a esta firma. Pero por supuesto, con todos estos cambios que hubo, interrumpidos por la guerra, entonces todas estas caídas, hablando desde 1917, cuando fue la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, que bueno, claro, fueron 4 años. Ellos se habían trasladado de lo que era de Rusia a Estonia y luego posteriormente de Estonia a Polonia. Obviamente, paralelamente cuando estaba la guerra de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1900, si no me equivoco, 39 al 45,
Y claro, 6 años hasta que posteriormente, bueno, después de Polonia, Alemania, que fue a finales de cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ellos prácticamente sientan o ya enraizan nuevamente a finales de 1957. Entonces imagínate la historia que tiene la Paiste, estos gongs que de alguna manera no empezaron con gongs, empezaron con platillos de batería, trabajando el metal, obviamente paralelamente los gongs, pero quiero decir que no solamente la Paiste fabrica gongs, sino que también la Paiste fabrica todo lo que son los platillos, los que se utilizan también en las orquestas sinfónicas y demás. Y bueno, claro, esto pues ya aquí va tomando, digamos, estructuración por medio de diferentes generaciones de esta familia Paiste, ¿no? Así es, Dev. Es una historia, pues ahora sí que centenaria y verdaderamente histórica. Lo que estoy escuchando me está volando la cabeza porque relaciono este tema de la guerra y la posibilidad que presentó este productor en ese tiempo o inspirado en la guerra para crear algo que fuera realmente beneficioso para la humanidad, contrario a los temas bélicos, ¿no? Siempre exactamente me llama mucho eso la atención de usar el metal para sanar, para curar, ya sea a través de la música o de la terapia. Y pues me parece muy interesante que el fundador haya vivido todo esto y que haya dedicado mucha de su energía a crear estos instrumentos. Sí, efectivamente, como bien mencionas, Dev, la transición que hubo para que llegáramos a donde estamos con esta manufacturadora, porque realmente lo que hacen es sanar estas piezas o estos gongs o estos platillos. Bueno, dan un servicio de sanar. Ese es realmente el fundamento. Entonces, cómo a través de Thomas Paiste, cuando tiene a sus 3 hijos, hablando de Michelle, hablando de Robert y otro Thomas, bueno, por supuesto, quien hoy toma, digamos, desde el 2003, toma el nieto, que se llama, aquí tengo su nombre, Eric Paiste. Él toma, digamos que es el nieto de los hijos de Paiste, que obviamente de los hermanos original, obviamente el hermano de Thomas Paiste, que falleció en el año 2016 a los 84 años de edad, Robert Paiste, pues bueno, entonces se queda Eric Paiste y ya él está tomando pues todo lo que es la manufacturadora. Entonces, aquí dando un paso importante a esta información, Dev, ¿cómo vienen después a desenvolverse todas estas otras marcas que posteriormente los mismos los mismos gong makers que estaban trabajando o que estaban colaborando en la Paiste, ellos comienzan a hacer después una escuela en la misma Paiste, ¿no? Entonces es impresionante porque fue una escuela de muchísimos años y que una vez que ya hicieron la escuela ahí mismo, en la pionera, como posteriormente salen de ahí y comienzan a hacer sus propios gongs, ¿no? Claro, ese es un asunto bien importante porque esta escuela justamente tiene las bases y después cada quien le va poniendo de su creatividad a eso, pero quisiera enfatizar que es en Europa en donde se pule casi milimétricamente el desarrollo y fabricación de estos instrumentos, a diferencia de instrumentos asiáticos que no tienen tanta ciencia, tanto desarrollo, tanta finura, ¿no? en su manufactura. Efectivamente, como mencionas, estos ya, claro, son 2 temas diferentes. A ver, claro, van paralelamente, pero los gongs orientales
es otro tipo de fabricación totalmente diferente a los europeas, a las marcas europeas. Y bueno, obviamente unos están fabricados en frío, otros en caliente. Y bueno, y cómo ya estas marcas europeas se comienzan a crear diferentes tipos de modelos, diferentes manos prácticamente, porque ahí está el signature, en cada martilleo de cada gong player está su signature, y entonces, bueno, al final, cuando se acaba de fabricar un gong, ahí está, digamos, el arte, ¿no? El arte de lo que pretende y el arte del sentido que va a tener ese gong para una proyección totalmente específica. Quiero mencionar, por ejemplo, a Walter Meyers, que él fue uno de los artesanos más reconocidos y que estuvo muchísimos años en la Paiste. Entonces, claro que Walter Mayer de ahí hizo muchos de los que hoy en día tienen sus propias marcas. Bueno, el último aprendiz de Walter Mayer fue Brother Watkin, por ejemplo. Y bueno, pues de aquí tenemos una gran cantidad de gong makers que por supuesto es la misma marca que desenvuelven y desarrollan, ¿no? Sí, me suena mucho esta marca de Brother Otken porque pues pone su creatividad en diseños de gong que tienen la esencia, pero que les pone su distintivo. Y me parece bien interesante que haya sido discípulo o alumno de Meyer. Efectivamente. Sí, y bueno, claro, aquí ya vienen las marcas que después se comienzan a fabricar desde hace unos años para acá. Bueno, que por mencionar algunas, tenemos, ya ves, Sonic Energy, la de Brother Watkin, la de Martin Blaze, que fabrican con material de titanium, Gongland, que también de ahí es Rolf Nitsch, que bueno, es otro artesano que salió de la misma escuela de la Paiste. Incluso él era un artesano que también fue trabajando ahí paralelamente con Walter Mayer. Y bueno, son gongs que hoy en día, si quisiéramos tener o adquirir un gong fabricado por Walter Mayer de esa misma época, Dev, bueno, es un gong de hace 45 años que se puede estar valorando sobre unos 3,000 euros, nada más un gong de 26 pulgadas, imagínate, estamos hablando de 66 centímetros, simplemente porque tiene el toque de este gran artesano de Walter Mayer. Y bueno, y por supuesto, pues aquí es a lo que ahora se desarrollan muchísimo más estos signatures, cada uno dándole su toque, ¿no? Qué interesante, porque pensar en que el gong que tú tienes en casa en un futuro puede tener un valor mucho mayor, porque a lo mejor el productor que lo fabricó siendo aprendiz, ahora es un gran maestro, ¿no? Y tiene ese toque. Entonces, en 20 años, los gongs que tenemos quizá tengan también esta particularidad. Efectivamente, sí, efectivamente. Pues bueno, por eso mismo ahora tenemos, por ejemplo, una de las marcas que es muy importante. Bueno, es la de Maille o Maille, ¿no? Maille Roland, que es esta misma fábrica. O más bien manufacturadora, quiero decir, que abre diferentes subdivisiones. Obviamente tienen subdivisiones de percusión o percusión para niños, y abre una subdivisión que se llama Sonic Energy, aproximadamente, si no mal recuerdo, como desde el 2015 es que dan apertura a esta subdivisión. Y bueno, y claro, aquí lo que trata de mostrar la Sonic Energy en este caso es tener los mismos tipos de gongs que ofrece también la Paiste, dándole con la misma frecuencia, con las mismas medidas, a excepción de otras medidas que ellos mismos han ofrecido, que han sido diferentes a los de la Paiste, que también ahí hay un encuentro entre una y otra, cuál frecuencia es la correcta o no.
Y bueno, y de aquí obviamente pues estos gongs que ofrece la Sonic Energy son los mismos gongs que Brother Watken fabrica para la Sonic Energy, que obviamente Brother Watken también tiene su propia manufacturadora, por supuesto, su propia marca. Y bueno, aquí también hay otro pionero que es otro contexto de cómo fabrica los gongs, es Martin Blaze. Tremendo gong maker porque él es así como muy terrenal, muy artesano, trabaja en la naturaleza colocando sus gongs encima de ciertos fogatas que va preparando para calentar el metal y después trabaja mucho con la frecuencia y obviamente no solamente fabrica creando lo que son estos gongs de titanium, sino también otro tipo de instrumentos sonoros, correctamente. Bien, y aquí ya pasamos de lo clásico, lo tradicional, sinfónico, hacia un aspecto profundo, ¿no? Del gong. He visto estos gongs de Martin Blaze y los colores, las formas, los sonidos son muy especiales, muy diferentes y me hace pensar en otros productores más modernos Ujú. de gong como el manufacturador italiano, Grota Sonora, por ejemplo, Correcto, que sí. tiene ideas que salen de lo tradicional. Efectivamente, qué bueno que mencionas de Grota Sonora, bueno que está llevada por Madhava Carrara y Margarita, y claro, bueno, dando cada uno su propio toque o dando su propia idea de cómo han evolucionado estos gongs realmente, de cómo tienen diferentes tipos de modelos y que cada uno tiene un estilo, ¿no? De gong, por supuesto, de esta misma manufacturadora, como si comparamos con otro tipo de manufacturadora. Por ejemplo, la de Tone of Life, que también quiero mencionar, es una marca de gong que está fabricada por Johannes Heimrath. Entonces, claro, Johannes también es un artesano que lleva muchísimos años trabajando con el metal y también trabaja en otro tipo de metal. Cada uno va haciendo diferentes combinaciones. Depende del porcentaje de metal, de lo que va a tener, de la aleación, por decirlo de esta manera, de la composición más bien. Y entonces, bueno, pues aquí después este es el resultado que da. Lo que sí quiero que nos comentes, Dev, cuál sería, por ejemplo, tu criterio en esta situación cuando hablamos de todos estos maravillosos gongs, de todos estos artesanos que tienen alguna escuela que se han formado desde hace años y cómo también por el otro costado hay gongs que comienzan a fabricar, bueno, de gente, porque han querido tomar el metal y bueno, voy a comenzar a hacer un gong y que posteriormente, pues, por alguna razón u otra, bueno, tiene todavía una debilidad en cuestión de calidad porque pues, es muy importante que siempre se guarde, digamos, la misma composición, bueno, un procedimiento que es largo y por supuesto profundo para que podamos llegar al resultado final y que es muy importante, por supuesto, que la misma gente que está en este camino de la sonoterapia y abriendo este camino de la sanación puedan realmente tomar la decisión de un instrumento que sea totalmente, pues no quiero decir solamente de calidad, que haya toda una trayectoria atrás. Entonces, pues eso, ¿qué nos podrías comentar en este tema, Dev? Sí, justo sobre eso te quería comentar y también preguntar, porque como gong player, pues me he acercado a diferentes gongs, he tenido la oportunidad de tocar gongs de diferentes fabricantes y sí he notado una diferencia. Por ejemplo, he tocado un Grota Sonora, he tocado un Tone of Life y noto que el ¿Correcto? material es distinto. El toque cambia
el volumen cambia, la dinámica cambia en todo sentido. Entonces me puse a pensar cuál va a ser el mejor gong con el que puedo empezar, por ejemplo. Y mi conclusión personal fue acercarme a los fabricantes más sólidos y más clásicos, por ejemplo, Paiste, fue mi caso particular, porque sientes un mayor control de tu toque, de tu performance con el gong, y a partir de ahí puedes ir creciendo, ¿no? Sin embargo, he notado esta diferencia en materiales y, por supuesto, otra parte, pues en costos. Correcto. Por ejemplo, un grota sonora con arpa o monocordio, si algo le pasa a tu gong, pon tú que un pequeño accidente, ¿no? Se te cae o lo que sea, repararlo pues es muy complicado, es más frágil. Y pues eso yo lo tomaría muy en cuenta en mi caso particular porque pues viajo mucho, ¿no? Y un gong paiste pues es mucho más sólido, ¿no? Más resistente, aunque son instrumentos delicados. Efectivamente, Dev. Bueno, es como comentaba en uno de los otros episodios, Dev, que si alguien en su caso va a dar este paso y de comenzar a fabricar un gong por X razón, porque está inspirado, porque está muy conectado con el gong, como sea, lo importante es que primero haya una preparación, por supuesto, porque no se fabrican gongs de un día, de la noche a la mañana, como decimos, de un día para otro. Es todo un proceso. Como gongs players, como tú, Dev, como yo, si tú me preguntas, ¿se me ha pasado en la cabeza hacer gongs, por ejemplo? Claro que sí. Hace años atrás, por supuesto, claro que sí. Pero realmente para todo lo que yo he ofrecido en cuestión de formaciones y de materias con diferentes instrumentos sonoterapéuticos, ¿tú crees que yo me voy a realmente dar ese paso para dar ese compromiso de poder fabricar gongs? Yo pensaría que no es mi constelación. No es mi constelación porque primero no tengo la experiencia, segundo también porque, por supuesto, hay una generación tras generación de las personas que fabrican estos gongs y no quiero decir tampoco de los gongs players artesanos que son muy buenos y de estas marcas que hemos mencionado que por supuesto tienen ya toda una preparación porque han estado directamente en la manufacturadora trabajando diario 40 horas durante la semana haciendo gongs por muchos años. Entonces, yo, por ejemplo, lo único que sí diría es que hay que tener cuidado en este aspecto para las personas que vayan a hacer la adquisición de un gong, que tienen que pensar dos veces hasta dónde y cómo lo quieren ver. No es tanto la marca, sino es tanto lo que hay atrás de la marca, porque por algo hay una marca, porque por supuesto hay toda una trayectoria. Pero, por ejemplo, aquí hay otro punto a tratar, Dev, que eso lo he visto muchísimo y fue algo muy curioso que quiero compartir con la comunidad. Comienzan a ofrecer gongs, por ejemplo, ¿no? No una marca importante, alguien que está comenzando a tener, digamos, esa facilidad, bueno, fabricar un gong, etcétera. Y lo está ofreciendo como un producto de yo te lo hago, yo le doy esa intención de lo que tú me pidas cuando yo lo esté martillando y yo estoy haciendo esto y esto para que, digamos, el gong tenga este otro plus o este otro factor. Yo no digo que esté incorrecto, pero si es un aprendiz, por ejemplo, de hacer gongs, Dev, creo que aquí sí hay muchísima trayectoria que hay un gap, o hay un hueco, ¿no? Entonces, sí pensaría por esta parte que claro que a lo mejor es una manera de ofrecimiento para que sea atractivo o de tener un
un diálogo, más en el ofrecimiento de sí, cómpramelo a mí o adquiérelo conmigo porque yo le voy a dar esa intención. Yo pensaría, porque obviamente hablamos de todos estos gong makers, estos gong makers pues realmente no es gente espiritual o no están en el tema espiritual. Son gente que tienen un volumen de cuerpo, porque pues, para estar martillando eso, Dev, imagínate, son muchísimos golpes al día. Entonces, y obviamente, bueno, tienen otro tipo, ¿no? Otra, digamos, pues otras ideologías independientemente. Son gente muy común y corriente que simplemente van y dan ahí todo su cuerpo, toda su alma, sin necesidad de estar conectados con la espiritualidad, por ejemplo. Claro, eso me parece bien interesante e importante. Platicábamos en una ocasión que el artesano, el gong maker que originó el gong sinfónico brillante, es un artesano que no solamente hace gongs, está muy en contacto con artistas, percusionistas reconocidos en el mundo y les fabrica sus instrumentos a su medida. Un baterista conocido como Nico McBrain de la banda Iron Maiden, pues es allegado a este productor y le pidió un gong, pero a diferencia de Brillante le pidió la versión Black, que es completamente negra. Correcto. La conclusión es que este productor es, dicho, vamos a decir que coloquialmente, rockero, metalero. Está muy conectado con estas bandas. Wow. Fornido, la barba gigante, y pues es justo lo que dices, ¿no? Estos artesanos tienen otra, vamos a decir que otra energía, es un tema distinto. Es un tema distinto, efectivamente, Dev. Gracias por este comentario. Por supuesto que va con relacionado a lo que estamos conversando. Y simplemente yo pensaría que para el tema de gongs es simplemente también la conexión que uno pueda tener con el gong, ¿no? Sí que por supuesto, también hay muchísimos modelos de gongs, pero por ejemplo, ahora que mencionaste el gong brillante y lo hacen en negro, imagínate el gong sound creation, el sonido de la creación, el gong sonido de la creación. Este gong que realmente quien de alguna manera lo da a luz es la paiste. Y posteriormente todo el mundo comienza a hacer ahora este gong, ¿no? Muchísimas manufacturadoras poniéndole otro nombre o el mismo nombre, pero con otro color, etcétera. Y prácticamente, bueno, quien realmente lo dio a la luz fue la paiste. Entonces, a eso mismo es a lo que vamos. Cuando vemos gongs que, por ejemplo, pueden lucir también muy espectacular en su cuestión visual, física, con colores preciosos, hay que mirar y ver y sentir cuando uno toca el gong. ¿Qué tanto va a tener de profundidad eso de que toquen el gong, ¿no? Si realmente va a tener un sonido lineal que va a ser largo y profundo, no de que toques, que se escuche expansivo, pero que inmediatamente se caiga el sonido. Eso no puede ser. Entonces las personas tienen que tener mucho cuidado en todos los aspectos, pues para ver realmente si el sonido es muy profundo, pues porque creo que de ahí eso es el sonido que nos va a llevar para sanar, ¿no? Así es. Por ejemplo, tú puedes tener un gong distinto. Vamos a hablar, no sé, de un Grota Sonora o de un Tone of Life, con un diseño distinto. Pero si tú tienes otro gong, ese otro gong puede ser tu base sonora que te va a mantener estable en tu performance, y después puedes integrar estos otros sonidos, ¿no? Distintos, únicos, pero que no sean tu base al 100%. Y otra cosa que te quería comentar, no sé si la tienes en tu lista, pero relacionando este creador del gong brillante, estuvo muy involucrado con la creación de una nueva generación de gongs en paiste. Entonces no sé si lo tengas en tu lista. A ver.
A ver, dímelo, Dev. Bueno, pues es una serie de gongs con una aleación distinta, particular y un Correcto. diseño. Ok, ok. Entiendo. Es decir, que obviamente la paiste, con lo que mencionas, Dev, bueno, hay una cierta, bueno, tú sabes que la paiste tiene muchísimas series, ¿no? Y hablando una de las últimas series que estos gongs se fabricaron desde hace, no sé, aproximadamente unos 15 años, Dev, no los sacaban a luz. Y los tenían ahí y simplemente cuando tenían tiempos libres, entre comillas, porque la paiste siempre está, siempre tiene muchos pedimentos y hay una gran lista de espera, empezaron a fabricar en los tiempos libres estos gongs, Dev, hasta que posteriormente ya lo dan a la luz oficialmente, porque ya se habían expuesto en una feria aquí en Alemania, que son los gongs de bronce. Y bueno, pero ya desde hace un año es cuando los dan a luz, ¿no? Cuando estaban en la exposición que se presentan en Frankfurt, si no mal recuerdo, fue aproximadamente hace como unos 10 años, imagínate, pero no estaban ni dándoles ninguna difusión, ni tampoco los habían sacado a la luz, ni nada, simplemente comenzaron a hacer y a fabricar en sus tiempos libres hasta que posteriormente, hoy en día tenemos estos gongs que son los de bronce, que obviamente están derivados por un número. Por supuesto, son gongs muy especiales porque son de bronce, es decir, es un 92% de cobre y un 8% de estaño. Entonces, esa es la composición realmente que hace de los de paiste, de los gongs de paiste de bronce. Y bueno, y tú puedes, ya los hemos visto, qué conexión tienen en cuestión del diseño. Entonces, es espectacular. Así es, totalmente espectacular porque hay otra parte, otra dimensión del gong que no solo es el instrumento, sino lo que hay de trasfondo, ¿no? Por ejemplo, una frecuencia en particular o bien que sea un gong afinado en una frecuencia determinada. Por ejemplo, los famosos gongs planetarios. Pero lo que se me hace muy interesante de esta serie de gongs de bronce es que siempre que hablamos de metal, hablamos de planetas y hablamos de energías. Correcto. El bronce corresponde al planeta Venus y el estaño a Júpiter. Uh-huh. Es una aleación que naturalmente es muy benéfica vibracionalmente y energéticamente con el ser humano. Es muy benéfica. Entonces, esta aleación, pues bueno, tiene esta particularidad y muchas aleaciones de gongs incluyen otro elemento que es conocido como níquel. Correcto. Y lo interesante de este níquel es que muy probablemente haya llegado al planeta a través de asteroides y rocas, ¿no? Que se estrellaron con nuestro planeta. Entonces es algo extraterrestre totalmente. Y pues bueno, estas aleaciones traen también esa energía combinado con la forma, los colores, los diseños y aparte los números que representan, es algo completamente especial. Increíble, efectivamente. Asimismo, en este punto del níquel, el níquel silver es como una combinación que conlleva a la misma composición de cómo fabrica Johannes Heimrat, el fabricante, digamos, el artesano de Tone of Life, estos gongs, que por alguna razón, por eso también pesan mucho o tienen otro tipo de color de sonido. Entonces, hay de gustos para todos, como si tenemos los Titanium de Martin Blaze, que lo puedes cargar el gong con el dedo meñique por un gong, imagínate, impresionante eso, pero por supuesto está la otra contraparte que son muy muy caros porque es totalmente y 100% Titanium. Y también hay aquí una observación que quisiera mencionar, Dev, y también a tu criterio, a tu opinión. Es impresionante cuando también
gente menciona y dicen que hay ciertas marcas que no están hechas a mano 100%, ¿no? Entonces, que cuando ya son marcas que llevan muchísimos años, donde ves todo una manufacturadora lleno de artesanos que cada uno tiene una sección. Por ejemplo, el que va a fundir con el fuego, el que va a martillar, el que va a hacer los scratches, el que va a calibrarlos con la frecuencia. Bueno, todo, hay ciertos, departamentos dentro de la manufacturadora. Entonces, es algo que no puede ser posible que luego mencionen de cuando son manufacturadoras tan importantes y que después digan, no, es que eso lo hacen con máquinas. No puede ser, no puede ser. Y yo lo comento porque yo he estado en casi todas estas manufacturadoras, digamos, en las más importantes, y veo, y lo he visto con mis propios ojos, que todo está hecho a mano. Entonces, el que ya hagan por alguna, y cada uno, si quieren, el que quiera inventar gongs y estarlos fabricando con máquinas, eso ya es criterio de uno. Pero creo que lo importante es que aquí, en estas marcas de las que estamos mencionando, todos trabajan de una manera pues totalmente artesanal, ¿no? Y bueno, eso es lo que te quería comentar, Dev. Así es. Pienso que es un tema interesante para platicar. Creo que el equilibrio entre ambas cosas es bueno. Sin embargo, mi perspectiva y mi criterio al respecto es, hay instrumentos, por ejemplo, vamos a decir un handpan o un monocordio. Correcto. Un handpan actual, fabricación de este año, digamos, si no lo hicieras con herramientas, sería muy difícil tener la calidad que tienen ahora. Igual la fabricación de un monocordio, digamos, ¿no? Que el corte de la madera para que quede 100% madera con madera, ¿no? Y que esté plano completamente. No sé si se entendió bien eso, pero a lo que voy es que si en caso de que se llegue a utilizar tecnología, no lo veo nada mal porque mejoras el producto que tienes. Y si te apoyas de eso, pues está bien. Por otro lado, pues los fabricantes de gongs completamente artesanales, pues para que quede un gong bien, tiene que tener muchísima experiencia. Si tú quieres hacer un gong completamente artesanal y no tienes experiencia, no creo que tenga la calidad más adecuada. Efectivamente, sí, eso mismo. Pienso que bueno, aquí cada uno de los sonoterapeutas o cada uno de los gong players, al final de todo este episodio, de toda esta conversación que estamos compartiendo, Dev, pienso que lo único que tienen que realizar es que puedan conectar con el gong y por supuesto que puedan mirar hacia atrás quiénes son las personas que están atrás de estos gongs, ¿no? La experiencia de cuánto tiempo llevó a realizar, digamos, para que no de realizar el gong, sino de realizar la manufacturadora a hoy en día. Entonces, eso es lo que prácticamente yo les compartiría a la gente, a la comunidad, a los amantes del sonido, que conecten y que fluyan, y simplemente que abran sus sentidos para que tú seas el mismo maestro de elegir ese gong. Entonces, pero obviamente también con conocimiento. Sé que la intuición es importante, ok, pero también hay que tener ese conocimiento auditivo para poder conectar con el gong, ¿no? Para decir, este me llama, conecto yo de acá del corazón, me resuena, pero también está la otra contraparte, que realmente uno pueda tener, digamos, como oído
ya desarrollado para que puedan totalmente escoger el gong efectivo y que digan, ese es el que me gusta, ¿no? Entonces, esto es lo que prácticamente yo les compartiría. ¿Qué les podrías compartir para dando cierre a este tema? Y claro, por supuesto, si queréis anexar algo más, bienvenido, Dev. Gracias, pues estoy de acuerdo con este comentario de seguir la intuición, pero también tener esa objetividad para elegir y que un gong también te elija a ti, que te dé la solidez, la calidad, durabilidad, para que puedas estar contigo muchísimos años. Pienso que eso es importante y dejo una pregunta al aire. ¿Algún día veremos un fabricante de gong mexicano? Esa es la pregunta que dejo al aire. ¿Quién sabe? Ok, eso lo vamos a ver. Claro, que ya por ahí, no quiero decir de México, pero sí de por América Latina, sí que por ahí hay un fabricante de gongs que de verdad están muy chulos también los gongs. Tienen una gran calidad que se asemeja a los paiste, pero bueno, es simplemente un comentario como una idea. Entonces, muchísimas gracias, Dev, nuevamente por este encuentro. Gracias a ti. Muy buen tema de que pudimos haber compartido con la comunidad, con los amantes del sonido y bueno, pues simplemente que tomen lo que hayan recibido nuestro como información positiva para que también puedan escoger sus gongs. Aún así, si ya tienen gongs y van a adquirir otro gong, pues que sepan de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para que así, pues cada uno pueda tener sus gongs que deseen, la marca que deseen y con los que conecten más. Me despido. Muchísimas gracias, Dev. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Un abrazo y Satnam.